Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a hablar tres temas. La guerra de Afganistán, las reformas estructurales y la caída de la URSS. Estos tres temas se compaginan porque pertenecen a un mismo proceso histórico. Es decir, los tres son acontecimientos históricos, pero conforman un proceso histórico. ¿Y cuál es ese proceso histórico? La desintegración de la URSS. No sé si han escuchado alguna vez el lema de si no empiezas bien no terminas bien. Bueno, pues más o menos le pasa así a la URSS. Desafortunadamente la competencia, tanto armamentística como tecnológica, geopolítica, geográfica, territorial, económica, le va a hacer muchísimo contrapeso, debido a que su principal opositor, Estados Unidos, contaba con algo que la URSS no, y era apertura política y comercial. Con esta breve introducción, vamos a iniciar nuestro video. Ahora, el primer tema que vamos a ver es la guerra de Afganistán. Seguramente están pensando, profe, ¿la guerra de Afganistán no es contra Estados Unidos? Sí y no, hijos. Afganistán ha tenido muchísimas guerras en lo que lleva de su historia como territorio independiente. Pero aquí lo importante es que Afganistán, antes de haberse enfrentado a los norteamericanos, se enfrentó precisamente... Afganistán entonces tuvo un conflicto con los soviéticos. Y vamos a hablar precisamente de ese conflicto. Ahora, la guerra afgano-soviética o soviético-afgana fue un conflicto que dura 10 años, de 1979 a 1989. Y se preguntarán, profesor, ¿pero por qué pelearon los soviéticos con los afganos? Bueno, pues les platico un poco. La historia de Afganistán es muy importante y va a iniciar precisamente en el siglo XIX, cuando las potencias coloniales de ese entonces, llámese Gran Bretaña, Francia, empezaron a ver en Afganistán un territorio que tenía una importancia comercial muy importante, porque por su territorio pasaba la ruta de la seda aún, y pues básicamente la ruta de la seda es una ruta comercial preponderante en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno y también en el mundo contemporáneo. Era una puerta a Medio Oriente. Hay que también retomar que Afganistán y sus países vecinos, Irak, Siria, son países que tienen grandes yacimientos petrolíferos. Entonces los intereses económicos y geográficos jugaban en contra de los afganos a favor de las potencias. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da este reacomodo, este nuevo orden mundial, en donde la URSS y Estados Unidos van a tomar un papel preponderante en la historia, pues se va a gestar la independencia de Afganistán. Y esta va a quedar en manos de reyes y emires que pues tenían todavía esa cultura tradicionalista de mantener un establecimiento del Estado represor, un establecimiento del Estado que tenía fuertes relaciones con la religión islámica o la religión musulmana. Por consiguiente, poco a poco, al igual que en todo el planeta, chaparritos, pues las cosas iban cambiando, ¿no? O sea, tanto en Afganistán como en Francia, como en México, como en América Latina, como en Asia, como en África, las cosas van a ir cambiando, nuevas ideas van a surgir. Y Medio Oriente, pues no es la diferencia. Entonces, en 1973, después de un golpe de Estado y de conflictos entre reyes y sectores modernizadores de Afganistán, se establece un régimen republicano, pero desafortunadamente este régimen republicano carece de legitimidad y carece de un programa de construcción nacional. Por consiguiente, en 1978 va a llegar al poder el comunista Nur Mohammad Taraki. Este personaje, más allá de haber tenido este concepto de comunista, fue un reformista social. Porque gracias a él, imagínense todo lo que implementó. En un país y en una cultura en donde el machismo, en donde el tradicionalismo, en donde la religión los tienen básicamente así como atados, pues él llevó a cabo reformas tan importantes como las siguientes. Una, separó al Estado de la religión. Dos,
eliminó el cultivo de opio, legalizó los sindicatos, estableció una ley de salario mínimo, quitó básicamente la abolición del dote, le dio el acceso a mujeres a la educación y a la universidad, les permitió hasta cierto punto la igualdad de derechos con los hombres, que para ese entonces y para esa sociedad, chicos, pues era inimaginable. Nosotros podríamos decir, bueno, pues qué buen presidente, ¿no? Al final de cuentas hizo reformas, sí, pero nosotros vivimos en otro tiempo, chicos. Ahora, la resistencia mujahideen o mujahideen se va a consolidar en las montañas de Afganistán, apoyada por este sector tradicionalista que no quería ni que Afganistán fuera socialista ni que se uniera a la Unión Soviética, y también apoyados por los norteamericanos, porque si perdían Afganistán, pues perdían un territorio geográficamente importante en el ámbito comercial, pues la resistencia va a asesinar a Tarakit, en 1979. Esto va a provocar algo que hasta ese momento no se esperaba, y es que las tropas soviéticas ocuparan el lugar que había dejado Nur Mohammad Taraki y que ellos impusieran un gobierno aliado a los intereses soviéticos y socialistas. Esto lo único que va a provocar, chicos, es que tanto Estados Unidos como la URSS jueguen a favor. La URSS apoyando al gobierno soviético en Afganistán y Estados Unidos apoyando a la resistencia mujahideen para que estos no pudieran desarrollarse ni pudieran consolidar el sistema socialista en el país de Medio Oriente. Bueno, pues la historia es larga, va a llegar la artillería, aviones, tanques, anfibios, soldados soviéticos, pero no van a poder controlar el territorio. Por algo muy sencillo, es un territorio abrupto, eso quiere decir que pues tiene muchas montañas, muchas mesetas y por consiguiente la victoria pues era casi imposible, chicos. Lo que pasa entonces es que en 1985 Mikhail Gorbachev se da cuenta pues de que no va a ganar y de que lo único que está haciendo es desperdiciar recursos económicos y bélicos muy importantes, y empieza el retiro de tropas soviéticas de la región. Con esto es una derrota que no puede sostener la Unión Soviética. En 1989 entonces se instaura el régimen talibán, derrotando a los soviéticos. Aquí les voy a explicar súper rápido algo. Actualmente las naciones se quejan, por ejemplo Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pues de que existen los terroristas. Pero la CIA, las tropas de élite de Estados Unidos, estuvieron adiestrando a la resistencia mujahideen que luchaba contra los soviéticos. Cuando los mujahideenes y el régimen talibán obtienen la victoria, pues obviamente los estadounidenses llegaron y dijeron que, pues ya te ayudé, ¿no? Es momento de que me recuperes algo. Y los talibanes les dijeron no. Entonces, la moraleja fue que el terrorismo creado por Estados Unidos es el terrorismo que actualmente están combatiendo. Es decir, uno crea sus propios males. Bueno, pues esa fue la guerra de Afganistán. Pues en este momento vamos a analizar las reformas de la URSS. Como les dije, ya en 1985, pues las cosas en la URSS están bien mal, ¿no? El peso económico ha sido insostenible, el atraso tecnológico pues está aumentando y las condiciones socioeconómicas empiezan a ser pues oscuras para el régimen soviético. Mikhail Gorbachev en 1985 pues propone dos reformas estructurales: la perestroika y la glasnost. La perestroika, chicos, pongan mucha atención, es una reforma económica que trataba de aperturar comercialmente a la URSS y con ello pues reactivar la economía. Por otra parte vamos a tener la famosa glasnost. Esta era la apertura en cuestión política y libertad de prensa en la URSS. Hasta antes de 1985 la economía estaba controlada por el Estado y la libertad de prensa pues ni existía. Ahora se preguntarán, profe, ¿y qué pasó con las reformas? Bueno, pues fueron un fracaso, chicos, honestamente. La caída de la URSS se precipitó con las reformas. 1. El fracaso de las reformas estructurales se debe a dos cosas: llegan bien tarde y son mal aplicadas. Por consiguiente,
la economía soviética se vino abajo completamente. De repente, los lugares de abastecimiento de comida ya no tenían, el empleo o las tasas de empleo eran bastante bajas, la pobreza empezaba a subir, la desigualdad económica empezaba a aumentar. Por consiguiente, el gobierno soviético pues empezó a tener descrédito por parte de la población. Luego, aumentémosle que aparte del rezago económico, pues el rezago tecnológico era ya bastante alto. La competencia con respecto a Estados Unidos no se pudo seguir manteniendo en la guerra tecnológica y armamentista, por consiguiente, pues se fue consolidando una nación atrasada. Ahora, lo que hizo evidente la caída de la URSS son dos acontecimientos. El primero, que ya lo vimos, fue la derrota en Afganistán. Con eso se puede observar que el ejército soviético ni es invencible, como lo demostró en la Segunda Guerra Mundial, y ni va a tener los suficientes recursos para poder aguantar una guerra internacional o una tercera guerra mundial. Por consiguiente, los Estados Unidos, ¡pum!, ya se dieron por vencedores. El segundo acontecimiento es la caída del muro de Berlín en 1989. Cuando cae el muro de Berlín y Alemania del Este y el Oeste se unen por primera vez en 1989, pues fue el preludio de que la URSS iba a caer. Recuerden, chicos, la URSS va a tardar 2 años todavía en caer. En 1991 se desintegra oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos los países que habían sido sometidos por la URSS se van a independizar. El caso de Ucrania, Estonia, Lituania, el caso también de otras naciones como Azerbaiyán, que están ya en Medio Oriente. Entonces, espero que les haya gustado el video, chicos, y no se van sin antes realizar su actividad. Por favor, me van a hacer 3 esquemas. El primero, de la guerra de Afganistán, la guerra afgano-soviética. El segundo, las reformas estructurales. Y el tercero, la caída de la URSS, sus causas. Nos vemos, chicos, cuídense mucho y hasta luego.